días, amados hermanos. Es una tremenda bendición de poder llegar a sus casas y también es una bendición de conocer a Dios. Y esta mañana nuestro anhelo, nuestro deseo es que usted pueda seguir conociendo a Dios, pueda conocer a Dios, ese Dios todopoderoso, que pueda ser de mucha ayuda en este tiempo que cada uno estamos pasando y pueda ser de mucha bendición para su vida, su hogar, su familia. Así que esta mañana vamos a abordar un tema que es muy común para cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentar el miedo? Todos en alguna manera hemos sentido miedo. El miedo está presente siempre. Y nuestro texto que vamos a compartir en esta mañana es San Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice esta palabra, de esta manera, la palabra del Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En este texto vamos a basar nuestra enseñanza esta mañana. Y nuestro tema es, como dije ya, es cómo enfrentar, superar el miedo. Ahora, ¿en qué contexto es lo que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos? Y dice, ¿a quién deben tener miedo? Es más, la palabra de Dios está llena de textos que dice, no temáis. Siempre la palabra de Dios está llena de ese tipo de enseñanzas muy lindas. No temáis. ¿Por qué? Porque Dios sabe, naturalmente, todos los seres humanos tenemos miedo, experimentamos miedo. Y en el contexto de que la iglesia, los cristianos o los discípulos del Señor Jesús estaban siendo perseguidos y el contexto es eso, el Señor Jesús habla de la persecución que van a experimentar, el rechazo del pueblo y con el temor de la muerte, el Señor dice, ahora les enseña qué cosas realmente deben tener miedo. En ese contexto es lo que vamos a ver ahora y también para nuestro tiempo que estamos pasando, podamos aprender realmente qué cosa es lo que debemos tener miedo. Ahora, también el miedo tiene que ver mucho también con los conceptos que tenemos. ¿Cuál es el concepto de la vida? ¿Cuál es el concepto del miedo? Con eso tiene que ver. De acuerdo a los conceptos, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, vas a experimentar ciertas cosas, ¿no? Especialmente el miedo. Entonces, es una tremenda bendición conocer a Dios. Y nuestro punto de partida siempre, como creyentes, como cristianos, y todo ser humano debe ser así, es Dios. Porque nuestro Dios es el creador del cielo y la tierra. Él nos creó, Él nos hizo. Eso lo demuestra, se puede demostrar de muchas maneras. Entonces, conocer a ese Dios es una tremenda ayuda, conocer a ese Dios y que ese Dios esté por mi lado, ese Dios de imposibles. Es una tremenda bendición para enfrentar el miedo. Entonces, el concepto también de la temporalidad de la vida. Entonces, eso es muy importante. Hay cosas temporales en este mundo, pero también hay cosas eternas. Existen cosas visibles, cosas invisibles. Existe el alma, el espíritu. Existen cosas que no se puede tocar ni palpar. Entonces, de acuerdo a los conceptos que usted tenga, va a experimentar el miedo y cómo va a enfrentar también. Los que creemos en Dios, nuestro fundamento principal para enfrentar el miedo es Dios, su palabra, sus promesas que son verdad. Así que en esta mañana, al continuar con este tema que estamos desarrollando, vamos a ver también cuál es el origen del miedo.
Es muy importante, por eso los conceptos, cómo nos manejamos, tenemos que saber cuál es el origen del miedo. Según la palabra de Dios, el origen del miedo está en Génesis capítulo 3, versículos 19 y 20, dice así esta porción de la palabra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Según la palabra de Dios, entonces, ¿cuándo comienza el miedo? Justamente el miedo comienza cuando el hombre peca. Cuando el hombre peca. Y un poquito retrocediendo, justamente cuando Dios va y le pregunta, después de haber pecado a Adán y Eva, entonces, aquí en la palabra de Dios, el origen del miedo está en capítulo 3 de Génesis, versículo 9 al 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está. Por primera vez el hombre, después de haber pecado, después de haberse alejado de Dios, ahora el hombre experimenta miedo, temor. Ese es el origen del miedo. Ahora, también otro tipo de miedo, a raíz de todo este miedo después del pecado, cuando el hombre peca, también naturalmente el ser humano a partir de ahí, todos experimentamos y tenemos miedo, temor, pero también hay que diferenciar, ese miedo es natural, es normal. Y también ahí tiene que ver con el miedo de la sobrevivencia. Si no tuviéramos miedo, tampoco podríamos sobrevivir bien. Entonces, ahora lo que hay que tener cuidado, y aquí dentro de nuestro tema, lo que hay que animar a la gente, y a cada uno tenemos que animarnos, tener cuidado con el miedo que destruye, el miedo que es dañino, el miedo que paraliza, el miedo que mata, el miedo que enferma más. Con eso tenemos que tener cuidado. Por eso que la Biblia dice, porque Dios sabe que a causa del pecado está el miedo en nosotros, y a la vez naturalmente sentimos miedo, y hasta ahí está bien, ¿no? Pero cuando ya nos vamos al extremo con el miedo, entonces la palabra de Dios dice, no temáis, no temáis. Entonces mira cuán importantes son los conceptos y los conocimientos que tenemos que tener en cuanto a este tema del miedo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué cosas tienes miedo? La soledad es un tema que muchos no han podido superar la soledad. Usted puede estar lleno de mucha gente, rodeado de toda su familia, pero pueda sentir soledad, puede sentirse solo, sola. El futuro, ¿cómo enfrentaré el futuro? Ahora que estamos en toda esta dificultad, ¿cómo enfrentaré? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará el próximo año? ¿Cómo estaré? Miedo al fracaso, a los fracasos, a las malas noticias. Cuando escuchas malas noticias, ¿cómo te sientes? Miedo al hambre. ¿Tendré para comer? ¿Habrá para comer? Miedo a la enfermedad. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me enfermo, qué va a pasar? Miedo a la muerte. Entonces, y muchas cosas más. Entonces, todo esto genera también ansiedad, preocupación, desesperación, angustia. Por eso, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, esta mañana escucha este mensaje, quédese. Va a ser de mucha ayuda para su vida. Cómo superar, cómo vencer el miedo, todas estas cosas, que naturalmente todos cuando sentimos todas estas situaciones, ¿no? Miedo al fracaso, el futuro, las malas noticias, el hambre y todas esas cosas. Así que continuamos.
También tenemos que saber, para superar el miedo, para enfrentar el miedo, según la palabra de Dios, el ser humano, el cuerpo humano, es temporal. Nuestro cuerpo es solamente envoltura, es estuche. La Biblia dice que somos polvo de la tierra. Justamente en Génesis, capítulo 3, ahora sí, versículo 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mi amigo, mi amiga, tienes que saber, tenemos que saber que el ser humano, nuestro cuerpo, es temporal, es polvo. Hemos sido hechos del polvo y cuando morimos vamos a volver al polvo. Es bueno que ese concepto podamos asimilar, aceptar, conocer, saber, para poder vencer el miedo aún a la muerte. Este cuerpo solamente es estuche. Eclesiastés también dice así, Eclesiastés 3:20. Miramos el rey Salomón, ahí guiado por el Espíritu Santo, nos dice también que el ser humano es polvo de la tierra, es temporal. 3:20 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Mira, qué tremenda esta revelación de la palabra. No solamente el ser humano, sino que todo vuelve al polvo, vuelve a la tierra, porque Dios creó de todas las sustancias químicas que existen en este mundo que conocemos. Bueno, cada materia está compuesto de esas sustancias químicas, igual nuestro cuerpo también. Y luego, mismo Eclesiastés habla algo más todavía, en el capítulo 12, versículo 7, es muy lindo, dice: y el polvo vuelva a la tierra, como era, dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí viene algo muy lindo. Sí, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, Dios nos hizo del polvo de la tierra. Sí, somos polvo de la tierra. Los seres humanos y todo lo que existe en este mundo, Dios hizo. Aún los animales han sido creados. Pero hay una diferencia tremenda, tanto en Génesis y aquí Eclesiastés también dice que el ser humano tiene alma y espíritu. Esa es la gran diferencia. Entonces, quiero que sepas y asimiles y entendamos esto, que el cuerpo, nuestro cuerpo es temporal, es pasajero, es polvo y un día vamos a volver a ser polvo. Por eso que el Señor Jesús nos va a decir qué cosa es más importante, qué cosa es menos importante. Así que vamos a ver entonces lo que dijo el Señor Jesús. Vamos a volver a Mateo capítulo 10, que es nuestro texto que estamos estudiando, y dice allí, capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Justamente en el contexto donde los discípulos iban a ser perseguidos, maltratados, hasta muertos, y sabemos por historia que inclusive los apóstoles que siguieron al Señor Jesús murieron terriblemente, decapitados, apedreados, como Esteban, que lo apedrearon, por ejemplo. En ese contexto de peligro está diciendo ahora, el Señor dice: no temáis a los que matan al cuerpo. Entonces es una tremenda bendición saber que los hijos de Dios, los cristianos y todo ser humano, cuando sabe que su cuerpo es temporal y lo que vale más es el hombre espiritual, es el alma, es el espíritu, justamente. Y por eso aquí el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es decir, el alma humano, el espíritu humano, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, es eterno. Existe, es real, el ser humano existe. Es más, sabemos que
el alma humano existe. La ciencia de la psicología ahora nos corrobora que realmente el ser humano tiene alma. Por eso que la psicología estudia pues esa parte del comportamiento del ser humano, del alma, del espíritu. Entonces, por eso que el Señor Jesús dice que debemos entonces valorar más nuestra alma, nuestro espíritu que es eterno. Por eso que Eclesiastés, una vez más leemos, mira esa tremenda declaración que está haciendo el sabio Salomón, el rey Salomón, y el polvo vuelva a la tierra como era. Está hablando del cuerpo, cuando uno muere. Luego dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, aun cuando uno muere físicamente y se va al cementerio y ahí somos enterrados y se vuelve polvo, nuestro espíritu, nuestro alma vuelve a Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que volvamos a Dios, que nuestra alma vuelva a Dios. Sin embargo, también, volvemos ahora a Mateo, lo que está diciendo el Señor Jesús, hay que tener cuidado y ¿qué cosa es lo que realmente debemos tener miedo? Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿eh? Ojo, a veces la gente tiene más miedo por las cosas físicas que le puede pasar, pero no tiene miedo de que su alma, su espíritu pueda destruirse a causa de y a través del pecado, de la maldad, de alejarse de Dios. Y hay un enemigo que es Satanás también, que está buscando cómo destruir vidas. Por eso que también el Señor Jesús nos reveló en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Qué cosa dijo el Señor? Mira lo que dijo. Dijo de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es decir, ese ladrón es Satanás, que engaña, que miente, que aleja de Dios al hombre, le dice en su mente, no existe Dios, no creas en Dios. Así le dice el diablo y lo aleja y le invita a pecar, y de esa manera está destruyendo su vida y luego se lo lleva al infierno. Ahora, mucha gente no sabe lo que significa el infierno. Mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. El infierno es el lugar más terrible que puede existir, que es muy difícil de describir de lo que significa eso. Mucha gente dice, no, el infierno está en esta tierra. Claro, una vida terrible que lleva a la gente, lleno de odio, rencor y conflictos y pleitos y guerras, piensa que eso es el infierno. Pero déjame decirte esta mañana, amigo, amiga, hermano, hermana, el infierno es mucho más terrible y espantoso de las cosas que tú puedes imaginarte. ¿Y te imaginas pasar y vivir por toda la eternidad en ese lugar? Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús hasta aquí es que debemos dar mayor importancia y tener temor más bien que nuestra alma se destruya, que nuestra alma se dañe y que nuestra alma sea arrastrado al infierno a través del pecado. Y Satanás lógicamente quiere eso, y para eso vino Satanás también a este mundo, ¿no? Y está en este mundo. Por eso dice, el Señor revela aquí, el ladrón dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Son tres cosas fundamentales, y destruir el alma en el infierno. Eso es lo peor que puede pasar al ser humano, porque el ser humano, el alma, el espíritu es eterno. Así que también, por eso es que debemos tener respeto, miedo más bien a Dios, y que puede quitar la vida también. Hay gente que tiene más miedo a otras cosas. Miedo a la enfermedad, miedo al futuro y cuántas cosas que hemos mencionado. No, mi amigo, mi amiga. Temor y miedo más bien debemos tener de Dios. Temor y miedo debemos tener al pecado,
No debemos pecar, debemos luchar, batallar constantemente, eliminar, limpiar nuestra vida, de nuestra vida el pecado. También hay que tener temor al enemigo, porque el diablo también existe. Y hay que tener temor al infierno. Mucha gente no tiene miedo al infierno. Tiene miedo a esas noticias mentirosas que aparecen por allí. A eso tiene miedo y algunos hasta creen. Es triste ver que la gente cree más a los humanos, a los seres humanos, y tiene miedo lo que dice, lo que puede decir, y no tiene temor de Dios, no tiene temor de la palabra de Dios, que es verdad, que es más contundente y se cumple. Así que, mi amigo, mi amiga, esta mañana yo le animo, aprendamos más bien tener temor, respeto, reverencia a Dios, y tengamos cuidado de enviar nuestra alma al infierno, o que pueda matar nuestra alma. ¿Qué cosa puede matar el alma? ¿Qué cosa puede matar al alma? Al alma puede matar el pecado, el diablo, las cosas malas, pecaminosas, destructivas. El mismo miedo te puede matar. Y te voy a ilustrar un poco para que entiendas que, ojo, el miedo es peligroso. El miedo paraliza, el miedo te mata, el miedo te enferma. Hay mucha gente que está enferma por tener miedo, tiene miedo a todo, tiene miedo hasta a su sombra. No, mi amigo, mi amiga. Se habla de alguien que cuenta de un viajero del Medio Oriente. Dice que un viajero estaba viajando por un desierto y se encontró con la muerte, con la peste. Entonces el viajero le pregunta y le dice: ¿a dónde vas? Bueno, voy a tal ciudad. ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué vas? Bueno, yo soy la muerte, yo soy la peste. Voy a matar a esa gente mala, más o menos como 10,000 personas voy a matar, le dice la muerte, la peste. Entonces el viajero le dice: pero qué malo eres, ¿no puedes tener misericordia? ¿Cómo te vas a matar tanta gente? ¿Puedes matar un poco menos? Y entonces le propone y le dice: solamente mata pues a la gente que realmente son muy malas. Entonces dice: bueno, 5,000 voy a matar. 5,000 voy a matar. Dice: bueno, ya bueno. Y se pasa. Luego, después de regreso, otra vez se encuentran en el camino. Y el viajero había escuchado que en esa ciudad donde esta peste que estaba yendo se iba a matar, se había matado 10,000. Entonces el viajero le dice a la muerte: qué malo eres. Tú dijiste que solamente ibas a matar nada más 5,000, habíamos quedado. Entonces la muerte le dice: sí, pues efectivamente yo he matado solamente 5,000. ¿Y qué pasó? ¿Por qué han muerto 10,000? Es que el resto se murieron de miedo. Fíjese, el miedo puede paralizarte, puede enfermarte, puede afectar, puede destruir y hasta puede matar. Así que no nos conviene tener miedo. Y hay que saber a qué cosa debemos tener miedo. Aquí el Señor Jesús está enseñando, más bien debemos tener respeto, reverencia a ese Dios, debemos creer en su palabra, confiar plenamente en este Dios que nos cuida, que nos guarda, y el miedo debemos desechar. El miedo debemos eliminar. Y por eso que las promesas de Dios, como Romanos capítulo 8, por ejemplo, dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, yo le animo que tengamos cuidado con el miedo. Si estás teniendo miedo en exceso, renuncia a eso. Y pon tu confianza en Dios, cree en Dios, agárrate de Dios, cógete de Dios. Nuestro Dios es el Todopoderoso. En este tiempo difícil, Dios tiene que ser mi ancla, tiene que ser mi roca. En ese Dios tengo que estar plenamente puesto mi confianza y mi fe.
sepas también que el cuerpo es temporal. Hay gente que más se preocupa por su cuerpo. El cuerpo va a ir a la tumba. El cuerpo va a volver a ser polvo un día. Que no significa, ojo, no significa que no debo preocuparme. Lo que estoy hablando es una preocupación excesiva. Cuidado con el hedonismo, ¿no? Hay gente egoísta, hedonista, hay gente que cuidado con eso. Pero también lo que más debemos tener cuidado y valorar más es nuestra alma, nuestro espíritu. Es la parte espiritual. Y debemos eliminar todo tipo de pecado porque el pecado destruye, mata. El pecado trae el miedo por si acaso. Por eso que el que miente está ahí medio sospechoso. El inmoral, todo piensa mal inclusive. El pecado no nos conviene, debemos eliminar. Entonces, pregunto, ¿cómo estás enfrentando tu miedo? ¿Cómo estás haciendo en este tiempo? ¿Cómo estás superando tu miedo? Yo le animo en esta mañana, entrega tu vida a Dios. Pon tu confianza en Dios. Y si pones tu confianza en Dios, aun cuando termine tu vida en esta tierra, tu alma se va al cielo. Y en esta tierra se decide dónde voy a pasar la eternidad. Tu cuerpo queda en el polvo, en esta tierra, en la tumba, pero tu alma, tu espíritu se va al cielo. Mi alma, mi espíritu se va al cielo. Pero también a la vez, si yo sigo mi camino, sigo con mi pecado, rechazando a Dios, no confiando en Dios, no confiando en su palabra, y sigo con mi miedo, ojo, termino mi vida en esta tierra, que es terrible sin Dios, vivir sin Dios, y más encima me voy al infierno. Un lugar tormentoso. Mucha gente piensa, pues me moriré y ya se acaba todo el problema. No, mi amigo, no, mi amiga, no se equivoque. Cuando usted no ha resuelto sus problemas y sigue en el pecado y se muere, pasa a la peor vida, más espantosa de lo que usted se imagina. Así que en esta mañana yo le animo. Si quieres superar tu miedo, solo Dios te puede hacer libre de tu miedo. Cree en el Señor Jesucristo. Serás libre de tu miedo, libre del pecado, y Dios bendecirá grandemente tu vida. Así que yo te animo esta mañana, entrega tu vida al Señor. Y hermana, usted también, si está con miedo, reafirma su vida en Cristo. Vuelva a la roca que es Cristo. Vuelva en los principios de Dios. Cree en la palabra de Dios. No creas tanto lo que dice la gente. Cree en lo que dice la palabra de Dios. Así que voy a terminar con una palabra de oración. Vamos a orar juntos. Incline su rostro un momento y repite esta oración conmigo. Amado Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por esta enseñanza tan linda, Señor, que me has dado. Y perdona, Señor, por mi miedo, por mi temor. Y ayúdame a desarrollar un concepto correcto, Señor, acerca de la vida temporal y la vida eterna, Señor. Esta mañana, Padre, yo he entendido y reconozco, Señor, mi necesidad. Quiero desechar el miedo, Señor, de mí. Y también, Señor, yo te recibo, Señor Jesús. Te pido que vengas a mi corazón, porque tú has venido, Señor, para liberarme del pecado, del miedo, Señor, para sanarme, Padre Santo. Esta mañana yo me entrego a ti de todo corazón. Y quiero, Señor, liberarme por completo de todo miedo, de todo temor, Señor. Sáname, restáurame, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga y siga escuchando este tipo de mensajes. Muchas gracias.